amados, esta mañana el Señor nos trae una porción preciosa del Evangelio, de la palabra de Dios. Está en Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. La porción que nos trae el Señor es una porción contundente en la carta a Filipenses. Dice allí que os comportéis como es digno del Evangelio. Tú y yo somos vasos de redención en las manos del Señor. Somos instrumentos de Jesús. A donde quiera que tú vayas, a donde quiera que yo vaya, los ojos siempre estarán puestos en ti. Estarán puestos en cómo tú mires, estarán puestos en cómo tú camines, estarán puestos en cómo tú hables. Algo importante que pude y me ha tocado de un tiempo hacia acá, hace más o menos un mes, y es, mira, nosotros oramos, la gran mayoría oramos por nuestras necesidades económicas, oramos por un mejor trabajo, oramos porque en los negocios nos vaya bien, oramos por una enfermedad, oramos por una situación difícil, pero pocos oramos por el Evangelio. Nos interesa las cosas que queremos captar ya, que queremos tener ya, pero no oramos por el Evangelio para que sea extendido. Y Jesús, Cristo, vino a salvar a los pecadores aún en medio de su corrupción. Pero para salvar al pecador, Él vino a traer evangelio. Siempre me he preguntado y le he preguntado al Espíritu Santo a través de las Escrituras, ¿cómo predicaba Jesús? ¿Cuál era la contundencia? Él es el predicador máximo, no ha habido ni habrá uno antes de Él ni después de Él. He leído de la vida de muchos predicadores de la Edad Media, predicadores del siglo pasado. He leído la historia de ellos, cómo se formaron en el Evangelio. Muchos de ellos con sermones tremendos que tocaban la gente, impactaban multitudes, pero ninguno de ellos nunca se asemejaba a Jesús. Él es único, Él es verdadero. Ahora bien, sí tenemos que aprender de Él. Sí tenemos que emularlo, tenemos que seguir sus huellas, tenemos que seguir sus pasos. Y al día de hoy es triste, pero evangelio casi no se comparte en ninguna parte. Y cuando yo miro, relaciono, digo, ¿qué es evangelio y qué relación tiene con la restauración? Cuando el templo de Jerusalén fue restaurado, había un propósito de Dios. Y el propósito es que allí se compartiera palabra de Dios. El propósito es que la gente, el pueblo, tuviera un lugar a donde ir a adorar a este Dios verdadero, a Jehová. Al día de hoy tenemos salones de reunión.
y compartimos mensaje. Amén. Mi pregunta es, ¿cuántos verdaderamente salen evangelizados para llevar esas buenas noticias, esas buenas nuevas que es evangelio, al que está allá afuera? Vemos lo que las noticias nos ha mostrado a diario a través de protestas y de paros. Y pregunto, ¿cuándo se ha hecho una protesta, una caminata, levantando brazos para que el evangelio sea llevado a las naciones? Criticamos el gobierno, criticamos los ministros, criticamos la situación económica, criticamos que las empresas no salen adelante y hacen ayunos y hacen encuentros. ¿Y dónde está que se haga la misma pelea por el evangelio? Pero el evangelio, el primero que debe ser evangelizado antes de yo llevarte palabra a ti, tengo que ser yo el primer evangelizado. En Romanos, cuando estoy leyendo, cuando estoy estudiando la palabra en Romanos, hay una porción en donde el apóstol Pablo dice: a Jesucristo, a quien sirvo en el Espíritu. Es el primer campanazo cuando yo tengo que hacer un alto en el camino y mirar de qué manera estoy compartiendo el mensaje. Un pastor que es el ministro superior en aquella comunidad me da un texto, un mensaje y me dice: apréndaselo, y eso es lo que tú vas a compartir a los hermanos. Y no te puedes salir de esa línea. Pero cuando vengo a Romanos y veo que Pablo le servía en el Espíritu, me tocó y dije: ¿de qué manera estoy sirviendo al Señor? Ahora, años después de aquella oportunidad de comenzar a servirle al Señor, miro y digo: ¿qué es el evangelio? ¿Qué es lo que yo me paro, yo, Osvaldo, cada domingo a compartir, hermanos? A donde he visto a muchos durante años que se sientan en una silla a recibir una palabra, pero digo: no quedó evangelio. Hay dos cosas: o no me evangelicé primero a mí mismo para transmitir, o mis hermanos no quieren recibir evangelio. Quieren recibir palabra bonita, palabra contundente, palabra fuerte, pero no palabra que estremezca. No quieren llenarse, no quieren ser vasijas de redención para el Señor. Compórtate como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo. Combatimos por mucho, hermana, pero no por lo que es debido. Y nos desgastamos física, espiritual y mentalmente. Ahora bien, ¿qué es ese combatir? Es entrar en una guerra, es entrar en una batalla. Y para eso necesito unas armas. La Escritura claramente me dice a mí en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si yo tengo que ser el primer evangelizado por la palabra, tengo que entrar con armas contundentes. Y una de las primeras armas es la oración. Otra arma, y que hemos dejado de pronto: ayuno. Oración y ayuno. Meditación de la palabra. Comer la palabra. Y ahorita vamos a ver algo especial que es el centro de compartir esta mañana. Entonces, esas armas son las que tengo yo, que Dios me las ha dado. La palabra me ha dado esas herramientas, me ha dado esas armas para salir a combatir. Invocar el nombre del Señor es un escudo alrededor de mí y me lleva a pelear y a batallar. Me entristece, y desde el Espíritu lo digo y lo confesé, me entristece que haya hermanos que llevan bastante tiempo metidos y se apartan de la palabra. Se apartan. Y llegan a decirte: no tengo ganas de leer la palabra de Dios. No quiero leer. Ya no se me queda Efesios, ya no se me queda el Salmo, ya no se me queda ninguna porción. A mí también me ha pasado. A mí también me ha pasado. Hay días que no quiero leer. Hay días que no quiero meditar.
Hay días que voy en el bus y se me queda más la canción ranchera que el salmo. Porque el conductor lleva, eso sí, va a 1000 para acá, todo el mundo aquí, para allá, esquivó el hueco, cogió el policía, todo el mundo saltó y la ranchera sonando. Y uno va como al vaivén. ¿Y en qué verso era que iba? Se olvida. Solo hay un pastor que me ha tendido su mano. Solo hay un pastor que me ha abrazado. Solo hay un pastor que ha enjugado mis lágrimas en secreto. Solo hay un pastor que cuando yo no he querido y me he caído casi que hasta el polvo, no quiero más, ese pastor me ha levantado. Se los presento. Solo ese pastor te puede levantar. Y ese pastor vino a dar su vida para que el evangelio fuera conocido en la tierra, para que la tierra, como dice el Salmo, se llenara de su gloria hasta el extremo. Y tú y yo estamos llamados a llevar ese evangelio. Era contundente Jesús, era contundente el Señor, vidas eran transformadas. Hoy habemos siervos que hablan muy lindo, muy hermoso, cautivan, tienen a todos los feligreses, a todos los hermanos así. Y si se mueve para allá, todos los hermanos, y para allá y los hermanos. Pero de vida, ¿qué queda de vida? ¿Qué queda de vida? Ahora bien, dice allí, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Primera carta de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento del evangelio. El evangelio es la verdad. Jesús quiere que todos conozcamos el evangelio. Recuerda lo que nos compartía el Señor a través del pastor el miércoles pasado. Nadie puede enseñar a nadie. Solo Dios te va a enseñar la palabra. Y Él quiere que tú conozcas esa palabra. Pero quiere para que tú la lleves a otros lugares. No quiere que esa palabra se quede allí nomás. Quiere que dé fruto, que esa palabra salga, que esa palabra dé vida. Por eso el primero en ser evangelizado debo ser yo, debe ser tú. Entonces, si yo sé las armas, si tengo el arma de la oración, si tengo el arma de la lectura de la palabra, de esa comunión con el Señor, tengo armas para salir a llevar el evangelio a otros. Muchas veces se me acercan y me dicen, yo le hablo a las personas de Dios. Alguien me decía en una época, yo le hablo a alguien de Dios, lo veo agobiado, como que Dios me muestra, y le hablo a esa persona de Dios, pero yo no vivo la palabra. Yo le decía, uy, duro. Que usted le lleve palabra a otro, hermano Isaac, pero que usted no la viva, que usted no se la aplique, duro. Hasta ahí va mi parte. Cuando vengo a este versículo, pero hay uno que me tocó más y está en Isaías, ya lo vamos a ver, que es el versículo que últimamente me ha tocado, me ronda, como los pajaritos, me ronda bastante. Y lo vamos a ver. Y entonces a través de esto he podido entender por qué hay gente que aunque se sepa muchos versículos y medite la palabra, no pasa nada en su vida. Como que retrocede o como que se estanca. Va a sonar duro, pero con esto te quiero decir, es importante la lectura, es importantísima la lectura de la palabra, es vital la meditación de la palabra, es necesario poner por obra la palabra. Pero va a venir el otro aspecto que te lo voy a decir ahorita. Dice que combatamos unánimes por la fe del evangelio.
la fe tiene dos aspectos importantísimos que tú y yo los debemos conocer. El primero es el lado objetivo de la fe. ¿Qué es el lado objetivo de la fe? Es el legado divino. En otras palabras, es la palabra escrita. Estas son las escrituras. Este es el legado divino. Es el mapa, nuestro mapa. Es nuestro alimento. Es nuestra bebida. Es importante que tú y yo nos sumerjamos y hablemos con la escritura tú a tú, cara a cara. Porque esto nos va a edificar, nos va a fortalecer, va a avivar, a despertar nuestro espíritu. Aquel que tiene poca comunión con la palabra, tiene poca vida de espíritu. El cristiano se conoce dependiendo del tiempo de lectura que pase con la palabra. Si el día tiene 24 horas, tú mínimo en el transcurso del día debes pasar siquiera la mitad de ese tiempo con la palabra. Mínimo 12 horas. Entonces no trabajo, entonces no cumplo con obligaciones, sí, pero donde tú te encuentres debes estar con la palabra, con la palabra, con la palabra. ¿Sí? Ese es el lado objetivo. El lado objetivo, el aspecto objetivo es el legado divino, es la escritura misma. Pero aquí viene en lo que muchos creyentes no han pasado a ese otro nivel. Se quedaron muchos con el lado objetivo. Tengo una Biblia en mi casa y la tengo abierta en el Salmo X o en tal escritura, pero de ahí no pasa. Muchos se quedaron en el lado objetivo simplemente aprendiendo un versículo, como les decía esta mañana. Para muchos da la misma tener un libro de geografía y decir que el río Magdalena nace en no sé dónde y termina en el mar. Le da lo mismo eso que coger la palabra y decir luchar unánimes por la fe del evangelio. Le da igual. Le da lo mismo tener un libro de cocina y leer una receta y aprender cómo se hace la preparación a tener la palabra de Dios y leerla. Le da exactamente lo mismo. Se quedaron con el lado objetivo, pero no vienen al lado subjetivo. No han pasado a ese nivel. Y es la capacidad de creer en Dios. El creyente de hoy no tiene capacidad para creerle a Dios. Hoy se cree más en una persona, se cree más en otra persona que ore por mí, que interceda por mí, a que yo mismo crea la palabra de Dios. Se confía más en el horóscopo. Mire, las noticias nos han perturbado a todos. Lo confieso, yo me dejé contaminar. Sí, la hermana se ríe. Sí, no es que salió en un noticiero que estaban metiéndose a todas las casas y eso, desbaráteme la escoba, muerse el palo. Tal, y salimos a la puerta y aquí nos paramos, no nos van a romper vidrio, no se nos van a meter a la casa. Porque en Bogotá, aquí fue terrible. En Bogotá no crea que fue menos. Usted pasará por Transmilenio, como desbarataron. Entonces, claro, toque de queda en Bogotá. Y empezaron a mostrar los noticieros que se van a meter, que ya todos los vándalos van para no sé qué barrio. Y eso todo el mundo. Una señora dijo, ya les traigo tintico. Bueno, por lo menos van a dar tinto. Y todos afuera con el palo allá. Ese otro salió con una guaya. Le dijo, uy, no, con eso usted sí acaba gente, hermano. Mejor dicho, toca ponerlo usted al frente de batalla. La verdadera batalla que se debió librar, y lo reconozco delante de Dios y le pedí perdón, era habernos postrado de rodillas y haber clamado a Dios. Me dejé, porque también soy humano. Pero ahí es donde la palabra tenía que haberse aplicado, hermanos. Entonces, ¿en qué me quedé yo? En la fe objetiva. Me sé el versículo, me sé Efesios, me sé 15 salmos. Uy, tipo vuela.
pero ¿dónde estaba la parte subjetiva? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Hoy en día no, hermanos. Muchos nos quedamos con aprendernos el versículo y estarlo meditando. Y eso está bien. Eso está bien. Pero ¿por qué no vamos hacia adelante? ¿Por qué nos quedamos como estancados ahí? Siento que no hay un progreso. Antes no se leía la palabra, después se empezó a leer. Después que hay que meditar la palabra y fue duro, pero como que nos quedamos ahí. Y hay más. Dios no es de límites, Dios no es de fronteras. Hay que avanzar. Entonces nos quedamos en esa parte objetiva, pero tenemos que pasar a la parte subjetiva, que es la capacidad de creerle a Dios. De que esa promesa que tú ves sí se va a cumplir en tu vida. De que ese salmo que está en tu espíritu, que está en ti, porque así lo creo en fe, es para aplicarlo, es para hacerlo vida, es para ponerlo por obra. Cuando te digo que tú eres el primero en ser evangelizado por la palabra de Dios, tú tienes que creer que tú tienes el evangelio. Mejor aún, que tú eres evangelio y que lo vas a llevar a muchos lugares, a muchas naciones. ¿Por qué? Porque es un mandato divino, es el principio divino. Acompáñame a Mateo 28, 19, 20. Ese es el proyecto divino. Tú estás en el proyecto de Dios. Tú estás en el proyecto de Dios. Amén. Si tú estás en el proyecto de Dios, tú debes de ser, tienes que ser evangelio. ¿Cuál es el proyecto divino? Id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ese es el mandato divino. Ese es el proyecto de Dios. Que tú vayas y hagas discípulos a las naciones. Pero ¿cómo evangelizar si tú mismo no has sido evangelizado primero por la palabra? Ahora bien, en Jeremías 1:4, capítulo 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. Eso es evangelio. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Verso 18 y 19. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Son las mismas palabras del Señor Jesús. He aquí que yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ya el Espíritu Santo nos trae a Jeremías, profeta de Dios, conocido por muchos como el profeta llorón. Pero vengo yo a una porción y entiendo por qué era el profeta llorón. Y entonces ustedes me van a acompañar
a Jeremías capítulo 15, verso 16. Es un verso conocido, un verso hermoso. Jeremías 15, 16. Y fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque se invocó sobre mí tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Bien, hallar. Fueron halladas tus palabras. ¿No nos decía el capítulo 1 que era el profeta de Dios? Pregunto, ¿tú eres profeta de Dios? Todos somos profetas mientras profetas de Jehová, mientras tengamos la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, no sé cuántos salmos, no sé cuántos capítulos de evangelios te sepas, no sé cuántos, pero cuando tú la declaras, profeta de Dios, palabra limpia, palabra pura de parte de Dios. Ahora bien, Jeremías es profeta. Pero hay una cuestión por la cual muchos creyentes no han avanzado. Y esta es la porción que tocó mi espíritu. Esta es la que me ha hecho doblar, se los confieso. Dice, y fueron halladas tus palabras. ¿Será que yo no las tenía? Sí, en mi mente. En mi mente. En tiempos de Jeremías él no tenía Biblia, había rollos y la palabra de Dios venía a él. Pero hallar la palabra de Dios, encontrarla, es como el ejemplo que nos pone allá en Mateo 7:8. Quiero que vayamos a Mateo 7:8. Muéstrame allí Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces todos estamos acostumbrados a pedir, pero no buscamos para hallar la palabra de Dios. Jeremías tenía palabra, y cuando él dice, y fueron halladas tus palabras, yo decía, ¿cómo así? Entonces, ¿en dónde estaba la palabra? Hallar la palabra es de un verbo transitorio que se usa para hacer referencia a encontrar una cosa o una persona por casualidad o cuando se está buscando. Etimológicamente es rozar algo con el viento. La palabra de Dios te roza, mejor aún, te toca, te golpea. Hallé la palabra de Dios. Cuando tú halles la palabra de Dios verdaderamente, la palabra cobra vida en ti. Mientras tanto se quedó en memorizarla y en tenerla en una meditación, pero no ha hecho vida en ti, no está en el Espíritu verdaderamente. Por lo tanto, tenemos que empezar a hallar la palabra de Dios. Y cuando tú hallaste la palabra de Dios, te quebrantas y perdonas a tu enemigo y de verdad oras por tu enemigo. Cuando tú has hallado verdaderamente la palabra, esto es restauración. Mientras yo me sepa muchos versículos, pero no haya hallado la palabra, la restauración no ha iniciado en tu vida. Por eso mandó Dios restaurar el templo, para que el pueblo volviera a oír la palabra. Y ancianos y jóvenes lloraron, dice la escritura ya en Esdras. Se quebrantaron, viendo cómo los muros volvían a ser levantados, cómo las puertas volvían a ser puestas. Recordaron aquel tiempo cuando venían allí al templo a adorar a Dios, a hacer sacrificio, a tocar los panderos, la cítara, todos los instrumentos de adoración y de alabanza. Tú eres templo de Dios. Tú debes ser restaurado por Dios. En eso hemos estado este año. Tiempo de restauración. Hora de restauración. ¿Pero para qué me restaura el Señor? ¿Para tener palabra aquí? ¿Para tener un versículo aquí nomás? No, para ir y hacer discípulos a las naciones. Donde yo tengo que ser el primer discípulo.
Y como Simón Bolívar, creerme que soy el libertador de 5 naciones, pues creerme que soy discípulo de Jesús. Y que su palabra está en mí. Y que su palabra, cuando tú la halles, corre por tus venas, por tus arterias. Cada cromosoma está impregnado de la palabra de Dios. Y de verdad oras por tu enemigo. Porque mi oración por mis enemigos, por aquellos que consideraba mis enemigos, pero que a la luz de la palabra me di cuenta, no son mis enemigos, son instrumento de Satanás. Empecé a orar por nombre propio, ávaros, viciosos, que no tienen a Cristo en su corazón, que no hay Dios verdadero para ellos, sino las riquezas que tienen en sus bolsillos. Y he aprendido a orar por ellos, a clamar por ellos. No decirle, Dios, manda un rayo y que sean destruidos. Señor, haz tu voluntad y que venga una enfermedad sobre ellos. No. Cuando hallé la palabra, pude orar y decirle, tuviste misericordia de mí, de mi esposa, de mis hijas, de mi familia. Ten misericordia de ellos. Me diste el privilegio de conocerte, que ellos también tengan el privilegio de conocerte. Cuando tú hallas la palabra, te quebrantas por el que ya la conoce y se está yendo por el camino desviado de la palabra de Dios. Cuando hallas la palabra del Señor, te quebrantas, te toca, te duele aquí verdaderamente por aquel que no quiere obedecer a la palabra de Dios, que la toma por juego. Y es ahí cuando me adolezco de muchos hermanos que digo, ¿cuántos años llevan sentados en una silla cada domingo? ¿Y dónde está el fruto? ¿Dónde está que hayan hallado verdaderamente a Cristo? Y puede pasar aquí o en Bogotá al frente, hermano, yo me sé todas las citas bíblicas. Dale, pero no has hallado al Señor. No has sido tocante al Señor. Necesitamos ser tocantes a Dios. Necesitamos que haya evangelio, familia, porque no se está evangelizando. Damos cantidades de palabras y tocamos aquí y allá, pero no hay evangelio. Y el pueblo está sediento, está hambriento de recibir la palabra de Dios. En Mateo 7, por allá en el capítulo 24, 25, terminando, dice que la gente se admiraba de la autoridad con que Jesús les enseñaba, porque no era como los escribas, se le veía autoridad. Alguien que ha hallado la palabra del Señor tiene autoridad, tiene fundamento, está fortalecido, está cobijado por el Señor. Y a donde quiera que vaya y al que quiera que le hable, le va a tocar en su espíritu, en su conciencia, en lo más íntimo de su ser. Ese es nuestro Jesús maravilloso. Por eso cuando Pablo habló, muchos se convirtieron. Hoy uno le habla a 5, a 10 y ninguno se convierte. Hermanos, seamos sinceros, porque parte de acá, parte de mí, y la humanidad se está perdiendo. No podemos retroceder, la humanidad se está perdiendo. Esto está en unos avances tremendos. Todo lo que nos está pasando está escrito que debe suceder. No nos atemoricemos, pero el que no está en Cristo, ay, se asusta, ay, le da miedo, ay, se afana. Es que, no. Ella me evangelizó, la que está allá sentadita, mi esposita. Mi amada me evangelizó. Acuéstese a dormir. Entonces, ¿cuál es la fe en Dios? ¿Qué es lo que usted predica? ¡Ay! ¿Qué estoy evangelizando? Y hoy el Señor me permite venir preciosamente a este lugar. Esto mismo lo he compartido en Bogotá. Entonces le decía, Señor, ¿qué vas a hablar? A ver, de tantos temas que tú y yo hemos hablado, Señor, que me has compartido, que he llevado a mis hermanos, ¿cuál vas a hablar? Y dijo, vamos a hablar del Evangelio. Proverbios 8:35. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Alcanzará el favor de Jehová. El que me halle. ¿Ves? Métete en mi palabra. Medita, memoriza, practícala, pero quiero que me halles. La mujer que tocó el manto de Jesús, varón,
vio a Jesús, fue movida por su fe, pero ella dijo unas palabras tan hermosas, dijo, con que tan solo toque, con que tan solo halle el borde de su manto seré sana. ¿Cuántos queremos que nuestras familias sean salvas para Cristo? Porque en nuestras familias hay muchos que aún no han recibido a Cristo, pero en fe declaramos que son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, cuando tú halles la palabra de Dios, podrás decir lo que dice allá en Efesios. ¿Cómo es que dice en Efesios? Dice, escogido antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Amén. Y el que lo ha hallado le dice, gracias Señor, porque me hallaste desde antes de la fundación del mundo. Me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y no ahorita. Y no ahorita. Me escogiste desde antes. Gracias Señor. Esa oración solo la hace alguien que halló al Señor, que tocó al Señor, que es tocante a Él a diario. Hallar la palabra de Dios es abrazar a Jesús. Hallar la palabra de Dios es sentir sus manos abrazándote. Hallar la palabra de Dios es sentir ese paso continuo junto a ti en todas las circunstancias. Ese hallar a Dios no se da, no se siente cuando estás en victoria. Tú sientes que hallaste al Señor cuando estás en la prueba, cuando estás en la dificultad, cuando hay adversidad, cuando viene una enfermedad. Ahí es cuando tú vas a saber si en verdad hallaste a tu Dios, al Dios verdadero, o simplemente lo estás mirando a lo lejos. Allá va Jesús, allá va la palabra, o sentirlo cerquita. Como Juan, el evangelista, siempre inclinado al pecho de Jesús, cerca a Él. No Judas, lejos, observando de una manera muy meticulosa los movimientos del Señor. No, tú tienes que hallarlo. Ezequiel 3:1. Ezequiel 3:1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ve y habla, cómelo. Entonces, vuelvo a Jeremías, capítulo 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras, ¿y qué? Y yo las comí. La diferencia entre que solamente tenga yo la palabra y la meditación y que el Señor quiere que vayamos más allá, es que aprendamos a comer la palabra de Dios. ¿Cómo sé yo en tiempo de restauración que estoy comiendo la palabra de Dios? Cuando la palabra me es Apocalipsis 10:10. Cuando la palabra me es esto, es que verdaderamente estoy comiendo palabra de Dios. Entonces mira lo que le pasó a Jeremías. Hallé tus palabras y las comí. Y dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. ¿Y era qué? Dulce a mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Mal comido, la palabra le sabe a miel en su boca. Allá tú, yo solamente te lo voy a decir de parte de Dios, porque es del Espíritu. Tú estás en este momento con la palabra como miel en tu boca. ¿Por qué? Sencillo. Tú te sabes la palabra.
Y qué hermoso cuando la hermana dice un versículo y tú también sales con otro versículo y la hermana con otro versículo. Uy, miel, miel, dulce, dulce, aquí. Pero que esté en el espíritu y te quebrante y te diga, me está removiendo, ahí sí la comiste. Si no te produce nada, es como el ejemplo anterior. Me da la misma un libro de geografía, de historia, que la palabra. Me da lo mismo estudiar el libro de derecho, el código penal, el código de comercio, ¿sí o no, doctora? Me da lo mismo que leer la palabra. Miel. Es miel. Pero lo importante es que sea amargo en tu vientre. Y entonces yo no quiero orar por ese enemigo, yo no quiero orar por el vecino que me mira mal. Uy, pero voy a orar. Voy a bendecirlo. Voy a bendecirla. Voy a desatarlo en la tierra para que sea desatado en el cielo. Entonces voy a declarar una palabra de bendición, pero no una palabra de hombre de bendición, que te vaya bien, que Dios te bendiga. No, palabra de Dios, un versículo verdadero. ¿Sí? No como antes, que nosotros hacíamos. Y lo digo con respeto, no en broma. Lo digo con respeto porque yo fui católico también, mucho de misa. Y también esa cuestión de que santiguarse. Santiguarse es estarse echando malas cosas a sí mismo. Pero normalmente creíamos que era protección, ¿sí o no? Protección. No. La palabra que hoy tenemos que lanzar es una palabra, un versículo. Eso sí es bendición. La palabra tiene que cumplir esas dos funciones, aparte de lo que nos dice en Timoteo, de que la palabra ¿qué? Nos enseña, ¿qué más dice? Nos redarguye, nos corrige, nos instruye y nos en justicia. Amén. Esas son las funciones de la palabra. Pero para el tiempo de restauración, para saber si tú hallaste verdaderamente la palabra de Dios, la palabra tiene que hacer estas dos funciones. Miel en tu boca, pero amarga en tu vientre. Si la palabra no está haciendo en tu vida eso, no has hallado verdaderamente la palabra de Dios. Un corazón contaminado no puede hallar a Cristo. Por más que te esfuerces en querer meditar la palabra, por más que te esfuerces en quererla memorizar, si tu corazón está contaminado, la palabra no va a quedar. Pasa como por el agua por entre la tubería. Total. ¿Y por qué yo no he crecido? ¿Y por qué me sigue las cosas siendo tan negativas? O mejor, sí, que sean negativas porque Dios pone pruebas. Pero tú las vas a mirar de una manera distinta cuando has hallado a Jesús. ¿Sí? Un corazón contaminado no puede hallar a Cristo. ¿Qué dice la Escritura? De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. De lo que hay aquí. De lo que hay en el espíritu. Yo siempre lo he dicho, ustedes lo saben, lo más hermoso es cuando hay ira. Cuando hay ira. Es hermoso. Porque ahí es cuando se conoce de verdad la persona. En la ira, y yo lo reconozco, mi esposa me está mirando. Sí, lo reconozco, delante de todos. A mí me ha ganado la ira. Y la he ofendido a ella.
le he despreciado a ella. La ira me ha hecho hacerla sentir mal a ella. Por eso le pido perdón a Dios y a ella y a mis hijas cuando la ira me ha ganado. Y es ahí donde entiendo lo importante de la palabra. Es ahí cuando digo, necesito hallarte, Señor. Necesito ser tocante a ti y necesito comer tu palabra. Y me caen baldados de piedra. ¿Qué seguir con eso? ¿Cómo esto? Mire lo otro. Estamos así. Vamos de esa manera. No importa. Yo estoy en el que estoy. Y tengo que hallarlo. Y esa es mi pelea, mi combatir por la fe del Evangelio. Para pararme aquí y poder compartirte a ti una palabra de verdad. Pero que tú salgas de aquí para compartir también una palabra de verdad. Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestros errores. Reconocernos polvo delante del Señor. Salmo 51. Un corazón entonces inmundo, sucio, contaminado, hermana, no va a poder nunca grabarse bien la palabra de Dios. La duda siempre va a estar ahí. ¿Cuál es el remedio? La palabra de Dios nos da muchas píldoras de medicina. Una de esas es esta. Un corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. ¿Qué tengo que hacer? Humillarme, rendirme. ¿Todo esto para qué? Para hacer evangelio. Evangelio no es tener una gran Biblia y por la calle y que todos me vean. Mira, hermana, vea. Allá va. Amén. Muy oportuna. Allá va. ¿Pero allá va quién? ¿El siervo o la Biblia? ¿Está llevando la Biblia o la Biblia lo está llevando a él? ¿Cuál es? ¿Cuál es ahí la labor? Entonces muchos llevan la Biblia debajo del brazo. Y esos son los que cogen la palabra, hermano, hermana, varón, varona, para señalarte con la Biblia, no para edificarte. Porque hay muchos que está pecando. Mire lo que dice la palabra. Tin. Y mire este otro versículo. Y venga para acá. Y uno es tin. Y aquí. Y uno. La palabra no es para destruirte. Es para destruir lo que hay en ti. Pero no para destruirte a ti. Es para edificarte. Entonces el que usa la palabra para señalarte, para juzgarte, ese no ha hallado a Cristo, aunque se sepa la cantidad de versículos que se sepa. Cuando has hallado a Cristo, hallas amor, hallas compasión, escuchas y permites, y te van a permitir que tú hables y puedes llevar vida, espíritu a otro. Comer la palabra es interiorizarla verdaderamente, no que se quede en un pensamiento. Comer la palabra es llenarse verdaderamente hasta los tuétanos, dice la Escritura, para vivirla, para llevarla, para compartirla. ¿Qué mejor que te vean andando y digan, ahí va el Evangelio del Señor? Allá veo Evangelio del Señor. Yo los veo a todos como Evangelio del Señor. Yo te veo como Evangelio del Señor. Te veo como Evangelio del Señor. Te veo como Evangelio del Señor. Tú eres Evangelio del Señor. Allá el hermano que se está durmiendo es Evangelio del Señor.
tener la palabra a flor de boca, tener la expresión. Ahora, no creas que porque te estoy compartiendo esto, ay, el hermano es evangelio. No, yo soy humano y soy imperfecto. Y lo que te estoy pasando hoy a ti, no te estoy enseñando nada. Lo que te estoy trayendo de parte del Espíritu, que está bajando a mi espíritu, hoy el Señor me lo está ministrando también a mí. Aunque me ha ministrado ya con esta palabra en días anteriores, hoy me está ministrando. Hoy me está diciendo: Osvaldo, mira lo que estás en tu boca saliendo para ellos. Cómelo, come ese rollo. Indigéstate de ese rollo. Cuando tú comes porque has hallado la palabra, es como cuando te comes un almuerzo que te cae mal. ¿Sí o no? Ay, la hermana se ríe. Sí, porque le cae mal y entonces uno, ¿qué hace? Se sienta. No, me cayó mal esos frijoles. ¿Quiere un cafecito? ¿Quiere un kumis? No. ¿Cómo kumis? Acá con el frijol, hermano, con garra. No. Tú sientes aquí adentro. Mira, suena gracioso, pero es que la palabra tiene que ser así. Te tiene que doblar. Te tiene que doblar. Si tú no doblas tus rodillas por una convicción, pues la palabra te tiene que doblar al punto que tú te arrodilles a confesar y a buscar de ese Dios poderoso. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa palabra, cuando tú la has hallado, tiene que actuar en ti. Amén. Toda palabra. Entonces, como lo más difícil es amar al prójimo, lo más fácil es amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Dios te dice: cuando me halles y comas mi palabra, la vas a voltear. Amarás a tu enemigo y no aborrecerás a tu enemigo. No lo aborrezca. Esto es un ejemplo, sé que hay muchos, pero esto es una porción, porque lo más difícil es amar al que me hizo daño. Es verdad, es lo más difícil. Amén. Ahora, dice Jeremías, vuelvo a Jeremías capítulo 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Quiero decirle algo: cuando usted haya al Señor, tiene que pasar por lo que nos dice Romanos 5:3. Pienso que de pronto muchos por eso no quieren hallar al Señor. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, que la tribulación produce paciencia, verso 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mira, cuando tú has hallado, ¿sigue? Bueno, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Cuando tú hallas la palabra de Dios, cuando tú verdaderamente la comes, vas a tener que pasar por tribulación. Es un tiempo de congoja. Hace referencia al sufrimiento interior. ¿Relacionado con qué? Con dolor. Entonces es necesario, muchos no quieren pasar de pronto por momentos difíciles. A ninguno nos gustaría tener que pasar por el valle, pero es necesario pasar por el valle. Si verdaderamente la palabra está haciendo mella en mí, si yo la he hallado, si la estoy comiendo, voy a pasar por tribulación. Y recuerde lo que la palabra es clara: si tú estás pasando por tribulación, por ser obediente a la palabra, Dios te va a exaltar. Pero si estás pasando por tribulación, por desobediencia a la palabra,
Dios no te va a exaltar. Esa es la gran diferencia. ¿Qué tipo de tribulación estás sosteniendo en este momento? ¿Tu negocio está decaído? Hay fin de año, viene el año nuevo. En muchas empresas le dicen, váyase a vacaciones y en enero volvemos y firmamos contrato y no vuelven a llamar. ¿Tienes problemas en tu trabajo? ¿Roces con otras personas en la misma familia? ¿Por qué? ¿Por tu misma condición? ¿O porque te estás mostrando como evangelio? Si te estás mostrando como evangelio, sufre con gozo. Sufre con gozo. Amén. ¿Qué más produce? Paciencia. Actitud que lleva al ser humano a soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo. Consistencia voluntaria que se opone al mal a pesar de que se sufra. Eso es paciencia. Eso es paciencia. ¿Sí? Soportar algo en contratiempo. En momentos difíciles. Uno quiere que se acaben ya, que pasen rápido. Pero lo más importante es permanecer en la palabra. Esa es de la paciencia que nos habla la palabra de Dios. Esos dos aspectos quería tocarlos. ¿Por qué? Porque es importante que tú sepas en tu proceso de restauración si estás siendo o no de crecimiento. Si en tiempo de tribulación te apartas de la palabra, no has hallado a Jesús. Si en vez de clamar paciencia para soportar la situación y en esa paciencia alabas a Dios, lo glorificas, eres bendecido. De lo contrario, te estás quedando en el camino. Jeremías está dando una declaración fuerte a nuestra vida. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría. Pero él estaba ¿en dónde? Encarcelado, estaba en pozo, estaba sufriendo. Llegó al punto en que quiso morir. ¿Cómo se llama cuando una persona dice ya no quiero la vida? ¿Cómo se le llama eso? Depresión. Jeremías estaba en tiempo de depresión. Pero hay un gozo. Está en depresión, quiso morirse. Ahora viene y dice, y fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo. Después de que la palabra ha hecho en ti, en tu vientre ha sido amargo y aprendes a orar, y aprendes a perdonar, aprendes a amar, aprendes a vivir la palabra, ahora esa palabra va a ser ya no en el vientre algo amargo. Ahora es dulce en tu paladar y te trae gozo y te trae alegría. Por eso se destruyen familias. Se destruyen familias, se destruyen hogares. ¿Por qué? Porque no han hallado al Señor. Porque yo quiero conocer de Dios, pero yo voy hasta este límite. Yo no voy más allá. Yo era uno de esos, mis amados. Hablo a título personal. Cuando comenzamos a asistir con mi esposa a esos grupos familiares, íbamos y yo decía, sí, yo quiero ir a esos grupos, pero a mí que no me van a poner con la alabanza. A mí que no me van a poner la oración inicial, menos la oración final. Pero fue tal el orar de mi esposa y declamar que Dios me enamorara de Él, ahí ve las consecuencias. Ahí tiene el resultado. Y hoy siento el dolor de que nadie quiere hacer las cosas para Dios. No quieren hallar la palabra de Dios, no quieren comer la palabra de Dios. Y comerla es interiorizarla, no es solamente tenerla aquí y estarla todo el día, dale. Va más allá.
Interiorizarla, que verdaderamente te cambie desde dentro. Ahora, dice entonces Jeremías en el verso 16, y me fue, y tu palabra, tu verdad, tu evangelio, me fue por gozo, por alegría. Ni siquiera puede decir él, fue por una felicidad momentánea. Pero no, Jeremías está gozoso y alegre en su corazón, porque halló la palabra de Dios, porque comió la palabra de Dios. Entonces, siéntete alegre de que tienes la palabra de Dios. Siéntete gozoso de que tienes la palabra de Dios. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios, es palabra de Dios. Sácalo. Aquí no voy a ofender a nadie, pero es como el abogado que lo primero que muestra es que la tarjeta. Él no se presenta, mucho gusto, ¿sí o no, doctora? Mi tarjeta. Mi tarjeta. Soy evangelio. Mucho gusto. Soy evangelio. Soy evangelio. Soy evangelio. Uy, en esta empresa, en este negocio, recibieron a una persona, a un varón o a una varona, que hay algo diferente en él, que no hace lo del mundo. Les compartí a los hermanos hace 8 días. ¿Qué hizo Jesús allá en Juan, en el capítulo 17? ¿Qué hizo el Señor? Y entonces leímos el capítulo 17 y en una parte dice que el Señor oró por todos nosotros los que habíamos de venir. Ahora miremoslo a nuestra vida, cuando no llevamos evangelio, cuando no somos evangelio, cuando no somos templo del Espíritu. Le estamos diciendo a Jesús, todo eso no hizo nada en mí. Al día de hoy, ¿cómo estás tú con el Señor? Al día de hoy, ¿cómo eres tú con el Señor? ¿Cuál es tu intimidad con el Señor? Jeremías dice, sentí gozo y alegría en mi corazón. Él quería, aunque estuviera encarcelado o allá, desde allá gritar evangelio. Va a venir esto, va a suceder esto, pero si se arrepienten, si se vuelven, ahora si estaban cautivos, pueblo, no se desanime. Tenemos un Dios grande, su mano está con nosotros y no nos va a abandonar. ¿Cuál fue el error de Satanás cuando envió a Pablo y a Cefas a la cárcel? Lo metieron allá, a lo más profundo, al fondo, ¿cierto, hermano Robinson? Encarcelados, atados de manos, con grilletes. Así estuvieron. Los habían azotado. Pero ¿cuál fue el error de Satanás? No les taparon la boca. Y fueron 2 en oración, alabando, glorificando, exaltando a Dios. Y tembló aquella cárcel y se rompieron las cadenas, se rompieron los yugos, se abrieron las puertas de las cárceles y todos los que ahí estaban presos salieron. Cuando tú vayas a Cristo, aunque te sientas impotente, aunque te sientas frustrado, aunque te sientas estancado, tu boca proclamará la palabra del Dios vivo, del Dios que reina, del Dios que gobierna tu vida. Pero si no lo haces, entonces Satanás te tapó tu boca y ay de ti. Aún así, el Espíritu puede clamar, pero Dios nos dio la boca para que confesásemos su palabra. Por eso Jeremías, imagínate ese momento, está allí y hay alegría, hay gozo en su corazón. Jeremías, pero usted está en las cloacas, está encerrado, estás con grilletes,
¿Y estás feliz? Sí, porque hallé al Dios verdadero, porque soy tocante a Él y su palabra está en mi interior. Y lo más hermoso, y aquí terminamos, es que dice, porque tu nombre se invocó sobre mí. Qué hermoso que donde tú vayas, hermano, digan, ahí va un varón de pies a cabeza, un varón de Dios que refleja la presencia de Dios. Ahí hay una varona que refleja la presencia de Dios. Allá va un hogar que demuestra la presencia de Dios. Allá va un dueño de empresa que demuestra la palabra de Dios. Allá va ese hombre, esa mujer, ese niño, esa niña que lleva la palabra de Dios. Y cuando dicen eso, ¿qué están haciendo? Invocando el nombre de Dios en tu vida. Y nadie se va a levantar a proferir malas palabras contra ti. Nadie. Porque ¿qué dijo el Señor ahí entonces en Jeremías 1? ¿Lo recordamos? ¿Lo recordamos lo que dijo el Señor en Jeremías 1? Terminando allá Jeremías en el capítulo 1. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. Y esta palabra se ratifica allá en Mateo, en el capítulo 28 de Mateo, finalizando Mateo, también dice allá el Señor, y aquí que yo estoy contigo todos los días de mi vida para librarte, dice el Señor. Mis hermanos, oramos por muchas cosas. Es hora de que empecemos a orar por el Evangelio. Es hora de que empecemos a ser guerreros. No como esa guerra que hacíamos, que yo hacía anteriormente. ¡Echo fuera en el nombre de Jesús! ¡Salen los demonios! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Uy, me dolía por aquí! ¡Fuera! Eso ni se entendía. Hoy no. Hoy somos maduritos en la palabra y sabemos de qué manera se hace guerra. Este es el terreno. Cada espiga que se arranque, ¿qué queda? ¿Un qué? Amén. Un hueco. Y hay que llenarlo con palabra. No descuides la palabra. Riégala todos los días. Riega esa palabra todos los días. Que cuando tú vayas a algún lugar, tu palabra sea de bendición. Que tu hablar sea distinto. Que tu caminar sea diferente. Eso es seguir las huellas tuyas, Señor Jesús. Eso es seguirte, Señor. Qué hermoso es contemplarte en la palabra, amado Padre. Qué hermoso, Señor Jesús, que nos traes a conocer al Padre. Qué preciosos momentos, Señor, cuando a donde esté puedo contemplarte en las Escrituras. Qué hermoso, Señor, cuando me confrontas con tu palabra. Qué hermoso poder, en medio de la situación difícil, alabarte y bendecirte. Aunque otros no lo entiendan, aunque otros no hayan respuesta, hay gozo y alegría en mi corazón. Padre, queremos luchar por la fe del Evangelio. Tú dices, Señor, que la mies es mucha, pero que son pocos los trabajadores. Y yo me pregunto, ¿cuántos que salieron a las marchas? ¿Cuántos millares de hombres y mujeres que salieron? Todos esos que vi allá,
están sin ti, están sin tu palabra. Si la tuvieran, oraríamos por los gobernantes, no para que tú los destruyas, sino que como a Ciro y como a Darío, reyes de Persia, les despertaste el espíritu. ¿Cuántos, Señor, hay perdido en el mundo? ¿Cuántos hay, Padre de la gloria, que están en tinieblas? No voy a decir que están viviendo, porque eso no es vida, Padre. Cristo sí es vida.